Recientemente ha surgido este debate sobre la legalidad de las retenciones, descuentos, deducciones o embargos realizados por cuenta de particulares en perjuicio de los salarios de los trabajadores. Sobre todo respecto a la minuta aprobada y que a pesar de sus matices seguramente se seguirá discutiendo y estará en el debate público respecto a estas deducciones al salario. En lo que respecta a la Secretaría de Bienestar, el debate sobre la necesaria protección de nuestros ordenamientos legales deben asegurar a los salarios de la población trabajadora, nos abre la oportunidad de recordar otra iniciativa de igual trascendencia, la que la diputada federal Aleida Alavez presentó el 5 de agosto de 2020, que presenta como proyecto de decreto reformar el artículo 4 constitucional con el objeto de declarar la inconstitucionalidad de las retenciones, descuentos, deducciones o embargos practicadas por particulares a los apoyos económicos, pensiones no contributivas y becas que tanto el Gobierno de México como las entidades federativas y los municipios entregan regularmente a segmentos altamente vulnerables de la sociedad mexicana. Para nosotros esta es una excelente noticia, que los representantes populares estén pensando en el bienestar y la protección de los programas de bienestar. La propuesta es muy bien recibida en la Comisión de Puntos Constitucionales. Entiendo que el dictamen ya está favorable y está por subir al Pleno. Sin embargo, al tener en cuenta que su aprobación definitiva aún está en proceso, nos pareció muy oportuno sumarnos a través de este encuentro a la propuesta de reforma que protege a los que menos tienen y los recursos provenientes de los programas a los que se tiene derecho, ya que hay que recordar que estos recursos son del pueblo. Al sumarme a esta iniciativa, quiero llamar la atención sobre el origen de las medidas protectoras que desde época muy temprana promovió la Organización Internacional del Trabajo. A propósito del debate de las deducciones sobre los salarios, hay que hablar de la protección al salario, con el fin de que su capacidad adquisitiva fuera suficiente. La OIT estableció que para satisfacer las necesidades básicas de las familias habría que construir y fortalecer un salario mínimo. Como es sabido, en 1949 este organismo internacional propuso a los Estados miembros su adhesión al Convenio sobre la Protección al Salario, que entre otros artículos contenía la prescripción de que los descuentos a los salarios fueran realizados bajo las condiciones y los límites impuestos por las legislaciones nacionales. Pero ¿acaso lo más relevante era el contenido del artículo 10, el cual también restringía los límites establecidos legalmente a los embargos de los salarios, señalando textualmente la importancia de que el embargo no afectara el sostenimiento del trabajador y su familia? En lo que me interesa resaltar es que este texto es central para avanzar en los argumentos que sostienen la necesidad de proteger los apoyos sociales, porque aquí se expresa con toda claridad que los límites impuestos a las potenciales deducciones al salario tienen que ver con el concepto de un salario capaz de satisfacer la sobrevivencia del trabajador y la familia. Por ello, el concepto de salario remunerador es muy importante. La idea implícita es clara: no deben legalizarse las deducciones que pongan en riesgo la capacidad del salario para garantizar las necesidades básicas del trabajador y su familia. De este modo, lo que en realidad proponía proteger la Convención de 1949 referida no era el llamado al salario nominal, sino a la capacidad de este salario para comprar en el mercado los bienes y servicios necesarios para la sobrevivencia con dignidad y decoro, es decir, para su bienestar. En México, los preceptos que regulan el no embargar el salario sufrieron una evolución especial que merece ser observada cuidadosamente.
En principio, el inciso sexto del artículo 123 establece con toda claridad que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. Así lo dice, cosa que hay que cambiar sus redacciones, pero hasta ahora así está escrito. Lo cual es detallado en los artículos segundo 82 y 86 de la Ley Federal del Trabajo, en lo que se precisa el carácter remunerador del salario mínimo, que en pocas palabras es aquel que debe pagarse para asegurar el ejercicio de un trabajo digno y decente. El sistema de deducciones en la experiencia mexicana, bajo esta noción del salario remunerador, se estableció que de manera general que se exceptuaba del embargo, compensación o descuento, pero en lo particular formalizaba deducciones relacionadas con hipotecas, cajas de ahorro, cooperativas, cuotas sindicales y pensiones alimenticias. Conceptos relacionados con el bienestar, la estabilidad y la protección de la familia en el largo plazo. Esta construcción de la protección al salario en la legislación mexicana formalmente obedece a las convenciones internacionales en materia laboral, pero se construyó bajo el supuesto de que el salario mínimo era remunerador, cuando la experiencia histórica nos demuestra que su evolución durante casi 40 años se alejó en extremo de la noción del salario remunerador, recomendada por las convenciones internacionales y en el espíritu de toda nuestra legislación laboral. Es decir, está muy lejana la ley de la realidad, o estaba. La historia lejana y reciente del salario mínimo pagado en México es de sobra conocida. Entre 1982 y 2018 se redujo el 25% de la capacidad adquisitiva que había alcanzado justo al final de 1981. En otras palabras, en este periodo el poder remunerador del salario se comprimió a la cuarta parte del nivel alcanzado en 1982. Yo diría que este podría ser el resumen de lo que significa el régimen neoliberal. El salario precario es el origen de los programas sociales, a lo que nosotros en el Gobierno de México denominamos programas de bienestar. El predominio por largo tiempo de este salario mínimo precario significó el estancamiento permanente de nuestra economía, incapaz de generar empleo suficiente para las nuevas generaciones de mexicanos que demandaban nuevos empleos, así como las nuevas convenciones y recomendaciones internacionales dieron lugar a los programas de bienestar. Originalmente estos programas se concibieron para atender a la población que dependía en las zonas rurales de actividades informales, que no dependían de un salario regular, pero que con el tiempo se extendieron para abarcar a familias cuyos miembros también comprendían trabajadoras y trabajadores. La indefensión de los asalariados. Sin embargo, a pesar de que este rol de los programas para el bienestar era manifiesto, nada se hizo para protegerlos y durante todo este periodo comprendido entre 1997 y 2018, a pesar de que los hechos representaban una compensación directa a las pérdidas salariales aquí mencionadas, poco se hizo para proteger los ingresos originados en estos apoyos sociales del régimen de descuentos establecido. Con el paso del tiempo y la importancia y la necesidad de proteger el salario y los apoyos sociales del régimen de descuentos establecido en nuestro país es mayor, porque uno de los objetivos fundamentales de la política de bienestar comprende alcanzar en el plazo más breve posible una restauración del poder de compra de los salarios mínimos, hasta alcanzar el nivel que estuvo en los años 70, y por ello es importante informar que este esfuerzo se ve afectado por decisiones que faciliten y amplíen los límites bajo los cuales nuestra legislación permita deducir de los ingresos de los trabajadores obligaciones civiles y mercantiles. La necesaria protección de los apoyos sociales
de la política de bienestar. Dado que en la práctica los apoyos sociales representan el poder adquisitivo que le falta a millones de trabajadores para alcanzar el salario remunerador que prescribe la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, es vital proteger los ingresos que por este concepto reciben los adultos mayores, las personas con discapacidad permanente, las niñas y los niños, las madres trabajadoras, así también como los jóvenes estudiantes y cualquier beneficiario o derechohabiente de los programas de bienestar que requieren un ingreso básico para vivir. Este blindaje a los apoyos sociales contra deducciones a los ingresos de los trabajadores y las familias es indispensable y nos sentimos tranquilos que en el legislativo los representantes populares estén mirando esto bajo una óptica común, porque le daría mayor coherencia al propósito de elevar significativamente la capacidad adquisitiva de las familias trabajadoras y porque los ingresos que se originan por este concepto son mucho más elevados que en el pasado. Como se sabe, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores llega a millones de mexicanos. Ahora no podemos hablar de los datos porque estamos en la veda electoral, pero espero pronto estar por aquí de vuelta para platicarles de estos avances. Sabemos que hoy son derechohabientes y no son beneficiarios, que hoy tienen un derecho consagrado en la Constitución y los derechos no se embargan. Por ello es muy importante realizar esta reforma constitucional que le dé certeza a los apoyos, las pensiones, las becas de nuestros derechohabientes. También la pensión para personas con discapacidad llega a un número importante de personas y hoy estamos trabajando para que esta pensión sea universal para los millones de mexicanos que viven en esta condición. En todos estos frentes hay avances en la protección de los derechos humanos de personas vulnerables que reciben una pensión que está mejorando su situación, por lo que la integridad de sus ingresos debe ser protegida contra toda deducción que merme su capacidad y poder de compra para satisfacer sus necesidades básicas. Por estas razones es que esta Secretaría de Bienestar está congratulada y apoyaremos todas las iniciativas que estén encaminadas a proteger el ingreso de las personas que reciben algún tipo de apoyo. Coincidimos en que nada es más importante que el ingreso que se han ganado nuestras personas adultas mayores y que se refleja en una pensión no contributiva. Ingresos que se han ganado por la construcción de este país, por la patria que hoy tenemos. Las personas con discapacidad, por su condición, requieren de más apoyo y tener una mirada de inclusión. Para ello, en próximos meses, hacia diciembre, estamos preparando una consulta para la inclusión de las personas con discapacidad. Ya también vendremos a hacerles el planteamiento e invitarlos a participar en ello. Para nosotros es muy importante también que los apoyos de las niñas y los niños, así como las madres trabajadoras, sigan teniendo la garantía y protegidos sus programas. Nos sumamos enteramente a esta iniciativa, lo decimos con toda claridad, aunque los bancos se enojen, porque nosotros estamos del lado de la gente, estaremos siempre del lado de la gente. Estamos contentos por conocer esta iniciativa y saber que va avanzando, porque pues, yo pasé por aquí, fui diputada federal y uno presenta muchas iniciativas, pero lo importante es que avancen. Pero decirles también finalmente que el sistema bancario con el que nosotros nos encontramos, quienes operamos la política de bienestar, pues es un sistema que está centrado en la visión del capital, no está centrado en la visión de apoyo a la gente. Por ello, el señor presidente, dentro de sus proyectos prioritarios, tiene como un eje fundamental de la política de bienestar la consolidación del Banco del Bienestar.
El Banco del Bienestar, que será el banco de todas y todos los mexicanos, no cobrará comisiones a los programas sociales y tampoco permitiría el embargo de ellos. Para nosotros es un gusto que este proyecto esté avanzando, porque además va a llegar el Banco del Bienestar a todos los rincones de México. Tendremos un banco en cada municipio del país, no solamente en las ciudades, sino también en las zonas rurales y en las zonas indígenas y en las zonas más alejadas. Habrá un banco para que podamos dispersar los programas de bienestar. Llegamos a la conclusión que necesitábamos un banco con una visión para el pueblo. Por ello, este proyecto es muy importante y que ustedes sepan que se está trabajando para proteger los programas sociales, no solamente a nivel de la Constitución, que eso es un logro muy importante y que les agradecemos mucho a los representantes populares haber aprobado esta reforma presentada por el señor presidente, sino que estamos haciendo todo para dejar sentado un sistema que proteja estos programas. Así que muchísimas gracias por invitarnos esta mañana a participar en esta mesa.